Señor y Padre nuestro, te bendecimos en Jesús, tu Hijo amado, porque tu amor es alto, profundo. Hay una oración que dice que tu amor es más profundo que los abismos del pecado. Tu amor es ancho, sobrenatural. Tu amor es de los cielos que se refleja en tus hijos en la tierra. Gracias, Señor, por las alabanzas, porque las alabanzas nos dan comunión contigo y te agradecemos, Padre nuestro, por estos momentos. Como siempre, nuestra oración, Señor, es que estos cantos hayan sido de tu agrado, que haya subido, Señor, la voz de tus hijos, de tus hijas, de tus niñas, hasta tu trono, Señor, como ese aroma a incienso, y que haya, Señor, impregnado tu trono, y que, Padre nuestro, cada día y cada semana hagamos de la alabanza verdadero sacrificio para ti, verdadera adoración y agradecimiento del corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. En Jesús oramos, Señor, y te agradecemos. Gracias, Padre, por siempre. La enseñanza de hoy, el mensaje se llama La maldad del hombre y la salvación de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Génesis rápidamente, versículo 6, del 1 al 3. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ya había sido expulsado Adán del jardín junto con Eva, y entonces, conforme a la ordenanza de Dios, los hombres empezaron a multiplicar y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí hay siempre una inquietud para poder definir a quién se refiere mi hermano Moisés cuando nos dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Bueno, algunos opinan que los hijos de Dios son los hijos de Set, que fue el hijo que vino por bendición del Padre a Eva y Adán, y que reemplazó a Abel. Entonces, de la descendencia de Set nace un linaje que se esfuerza por seguir a Dios y por obedecerle. Por eso algunos opinan que los hijos de Dios, a los que se refiere mi hermano Moisés, son precisamente los hijos de Set. Hay otros que identifican como hijos de Dios a los ángeles caídos. Vamos a ver qué dice el 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Así que nuestra vida en la carne es muy débil. A pesar de que el Espíritu está con nosotros, somos muy susceptibles a caer en tentación, como lo hemos enseñado. Y aquí el Señor nuestro Dios dice que los días del hombre serán 120 años, porque se está refiriendo a su decisión de hacer un juicio en el mundo, porque la maldad de los hombres se había multiplicado. Creemos que lo más acertado es que esos hijos de Dios sean precisamente ángeles caídos. Vamos a ver por qué decimos esto. Vamos al libro de Job 1:6. Esto lo aprendimos ahora que estuvimos estudiando a Job y que aprendimos que Job nos dice que Dios da y Dios quita. Vimos que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Así que los hijos de Dios son los ángeles que se presentan en forma periódica
delante de Dios a adorarle, a rendirle cuentas y a alabar su nombre. Así que aquí se refiere a ángeles. No pueden ser hijos de Set los que están delante de Dios en su cohorte celestial. También en Job 38:7 nos dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que opinamos, hay situaciones en las que no tenemos certeza, pero basado a que dice estas escrituras se refieren a hijos de Dios como a los ángeles, entonces es que creemos que lo más acertado es que aquellos hijos de Dios a los que se refiere Génesis 6 del 1 al 3 son ángeles que vinieron juntamente con Satán cuando fue arrojado acá, a esta parte del universo, y continuaban los demonios haciendo que el hombre creciera en sus maldades y perversidades. Por eso es que entonces, con esta unión, esta apostasía de los ángeles que pecaron tomando cuerpo de hombres. Por eso también hablamos de la posesión, hoy no es el tema. Pero sí entendemos que ángeles, como nos enseña también la Escritura con Jesucristo, que liberó a muchos de diferentes tipos de demonios. Así que los demonios sí pueden poseer a los hombres. Y para que pudieran procrear hijos con las mujeres, con las hijas de los hombres, tenían que haber tomado el cuerpo humano, porque los ángeles son espirituales. Así que esos ángeles cometieron apostasía, es decir, fueron en contra de Dios y de las ordenanzas de Dios a través de tomar el cuerpo de varones como seres humanos y de esta manera procrear hijos con las hijas de los hombres. Y esto provocó entonces que la maldad de los hombres se multiplicara. Y esto también provocó que el Señor decidiera hacer el juicio del diluvio. Y dice 120 años porque interpretamos que el tiempo que tardó Noé en edificar el arca fue precisamente de 120 años. En algún momento lo estudiamos también cuando hablamos de Noé. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios, dice aquí mi hermano Pedro, no perdonó a los ángeles que pecaron, posiblemente se refiere a esos ángeles caídos, a esos ángeles que cometieron apostasía para con Dios. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí entendemos entonces que aquellos ángeles que tomaron cuerpo de hombres, Dios les castigó y los arrojó al infierno. Los tiene prisioneros, aunque no están sufriendo el fuego eterno. Vamos a ver qué nos dice Judas 6 para ir entendiéndolo mejor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Es decir, esos ángeles que no guardaron su dignidad como seres espirituales y dejaron su espíritu para su propia morada, para tomar el cuerpo humano, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que aquí entendemos que hay una parte de ángeles que están ya bajo prisión, en lugares oscuros donde no llega la luz de Jesucristo. Y por eso entendemos también que cuando Jesucristo murió en la carne, fue a dar testimonio de su victoria precisamente a esos ángeles caídos. También en algún momento estudiamos ese tema
de que Jesús descendió a los infiernos durante el tiempo de su muerte en la carne. Vámonos a Génesis 6:9, que dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así que este es parte del título o del nombre de esta congregación. Con Dios camino. Recuerden que somos, ¿cómo es nuestro nombre? Camino a Dios, camino con Dios camino. Porque hemos dicho que enseñamos la palabra de Jesús para empezar a caminar en el camino de Dios. Camino con Dios. O camino a Dios, perdón, es lo primero. A través de la palabra que vamos conociendo, empezamos a caminar con Dios, es decir, empezamos a obedecer. Y aquí exhortamos a que lo tengamos muy en cuenta, porque quizá más de uno de nosotros no ha entendido esto, que caminar a Dios es en obediencia, no hay otra forma de caminar a Dios. Cuando nos referimos a caminamos con Dios, es que ya estamos ejerciendo precisamente en nuestra vida de carne y de espíritu sus ordenanzas y estatutos. Por ello es que debemos de esforzarnos por obedecer la palabra, no solamente conocerla, decía hace un rato la señora Oli. Nada más la escuchamos y ya, con eso nos conformamos. Pero no actuamos. Vemos cada vez más rebeldía. Que si usted no se ha arrepentido y está obedeciendo la palabra, hágalo, se lo ruego. En el nombre de Cristo los exhorto. Arrepiéntanse, mi hermano. ¿Cuántas veces la Escritura ha dicho, si ustedes, mi pueblo, se arrepintiesen y volviesen sus ojos, a mí yo los perdonaré y los bendeciré? Decía la señora Oli, veo caras tristes y no sé qué. Yo más bien veo que no progresamos, ni espiritualmente, ni físicamente. Sigo viendo las mismas situaciones de cuando llegamos aquí. Variando un poco quizá, pero no con la bendición que sobreabunda. Y hay una sola razón, mis hermanos. No estamos haciendo lo que Dios nos manda, no estamos obedeciendo, porque nos falta carácter. Por eso es que sufrimos este tipo de pruebas, para que usted saque el carácter, no para que se deje humillar por sus hijos, o por su esposa, o por el esposo. Tiene que poner orden, porque es lo primero que Dios nos pide, poner orden en casa. Ay no, pero pobrecito de mi hija. Y por eso hablé de Jimé. Quiero decirle también, como testimonio, que no estuve tan de acuerdo. Yo le dije a Oli, no me parece. Es una mujer, llámale la atención, pero ¿cómo la corres? Hasta hoy, Jimé no se ha presentado con su madre a ofrecer disculpas. Porque esa es la rebeldía del corazón. Hay en todas partes, está en casa. Siempre he dicho, es que no tenemos que decir que el conocido del primo del vecino, hay esto, hay aquello. ¿Cuántas veces hemos dicho, usted cree que nosotros no tenemos pruebas y no tenemos problemas? Pues qué equivocado está mi hermano, mi hermana. Pero ponemos buena cara, porque Dios da y Dios quita. Así que también, así como digo, no estuve tan de acuerdo que Oli corriera, porque la corrió así, agarra tus cositas y te vas. Y no le permitió que sacara nada, Como todas las mujeres tiene mucha ropa, y zapatos. ¿Saben qué se llevó sus cosas? En cajas de cartón y en bolsas de estas grandes de basura, de plástico, de negro. Así se llevó sus cosas. Hasta le dije a Oli, la humillas, déjala que se lleve unas maletas. No la dejó que se lleve maletas. Pero también está tan ofendida porque la quiso poner en orden, que no ha venido a pedir disculpas, A decir, mamá, me equivoqué, a hacer las paces.
O sea, yo me pregunto, bueno, ¿qué estamos creando? La maldad del mundo es poderosa, ¿eh? Pero pensamos como cuando cualquier otra cosa, yo lo domino. Yo sé, en el momento que quiera dominar X cosa que hagamos, yo lo domino. No es cierto, nos dejamos llevar. Ese joven de 30 años, se armó de valor la mujer, la mamá lo sacó, pero se ganó la demanda. No tenemos ni vergüenza, caramba, la verdad. Y yo no sé cómo el Ministerio Público le permitió que levantara esa demanda. A lo mejor la casa se la heredó el papá al hijito huevón, perdón por la expresión, y por eso tiene derecho, a lo mejor por ahí va, porque también cometemos ese error, le ponemos a los hijos en charola de plata lo que no se han ganado. Ay, pobrecito de mi hijo, que no haga nada. Ay, pobrecito de mi hijo, que no lave trastes, porque para eso están las mujeres. Ay, pobrecito de mi hijo, que no tienda la cama. ¿Cómo va a tender la cama el chiquito? Por eso hay que decirle, desde los 5 años, 6 años, empieza a tender. Lava, acomoda tus zapatos. No dejes los tenis ahí tirados o los juguetes. Pero no lo hacemos, pobrecitos. Usted lo hace por ellos. Porque están chiquitos y llegan a los 30 años y hacen lo que estoy comentando. No se quieren sujetar. Pues ya están adultos y ya trabajan. Se dijo, a ver si es cierto que te puedes mantener. Se está manteniendo. Bendito sea mi Señor. Pero no nos damos cuenta que las Escrituras se están cumpliendo. O no nos queremos dar cuenta también. Nos hacemos de la vista gorda, dice un refrán. No miramos las señales ni leemos la Escritura. La tierra está totalmente corrompida de nuevo, mis hermanos. Y en cualquier momento el Señor dará la orden. Y si usted no se ha arrepentido, le ruego que medite y tiemble, porque irá también a esas prisiones oscuras de las que acabamos de leer, en las que están los demonios. Usted irá también con esos demonios a vivir ese tormento, porque Dios le ha avisado una y otra vez y ha puesto delante de usted la salvación. Primera de Pedro 3. Me faltó el 12, ¿verdad, mi hermano? Creo que nada más leí el 11. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La carne somos nosotros, el cuerpo. Por eso estoy dando testimonio de lo que escucho, que hablan varones que tienen audiencia, que tienen capacidad de expresar y que la gente los escuche. Zoofilia, pederastía. Eso creo que son las dos cosas que menciona este tipo. Pero lo defiende con una sencillez que asombra. Lo único que podemos pensar es que es ignorante de la palabra. No sabe ni lo que dice, por eso Jesús muchas veces expresó, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hablamos. Hablamos nada más porque tenemos lengua, porque Dios nos dio una boca. Primera de Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque, permíteme, mi hermano, una sola vez. Usted ha meditado en el sentido de que Jesús, si bien es verdad que murió por el pecado de usted y el mío, la forma en que fue martirizado, ¿no ha meditado usted que fue por inducción de demonios en el ser humano? Esa humillación que sufrió Jesucristo, esos golpes que sufrió Jesucristo, esos insultos que sufrió Jesucristo, es toda la perversidad humana depositada en un ser inocente. Pero Jesús lo aceptó, porque esa fue su misión.
Así como el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años para ser probado, así Jesucristo estuvo en el desierto 40 días para ser probado. El pueblo de Israel no aprendió a obedecer, pero Jesucristo venció y obedeció, porque ahí fue cuando le fue revelada su misión, la verdadera razón de haber nacido en la carne, el hacer el uso del Espíritu Santo que había recibido y la misión de morir por cada uno de nosotros. Por eso Satán fue inmediatamente a tentarlo. Era el momento en vencerlo para él. Pero Jesús resistió lo que nosotros no resistimos. No, somos tan débiles y no queremos hacer valer el poder que nos da el Espíritu Santo, que por eso nos disculpamos inclusive nosotros mismos diciendo, pues es que soy débil. ¿Por qué hiciste esto, amigo? ¿Por qué hiciste esto, mi esposa? ¿Por qué hiciste esto, mi esposo? ¿Por qué hiciste aquello, hijo? Ay, es que soy débil. Ay, es que la carne es débil. Porque mal usamos lo que nos enseña la Escritura. Queremos disculpar nuestros fracasos y nuestras desobediencias diciendo que la carne es débil. Pero Jesús nos mostró que se puede ser fuerte en la carne. Job nos mostró que se puede ser fuerte en la carne. Noé nos muestra que se puede ser fuerte en la carne. Pero no queremos hacer nada. Así como los hijos, que estoy diciendo ahora, no queremos obedecer. Los hijos que quieren seguir siendo mantenidos en la casa y va a cumplir 50 años y va a querer que lo siga manteniendo la viejita, o gastándose él la pensión de la viejita, de la madre y de la tía. Así nosotros no queremos hacer nada. ¡Ay, que lo haga Dios! Somos flojos, inmensamente flojos. No queremos actuar. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, Dios no quiere hijos flojos, porque nos dio capacidades, nos dio talentos, nos da fortaleza? Decía hace rato la señora Oli, aquí no hemos sido infectados de COVID en esta pequeña congregación. Es una gran separación de Dios y no lo entendemos o no lo agradecemos así. Porque queremos que Dios haga todo y nosotros ni siquiera agradecer. No le agradecemos ni con el corazón, alabándole y adorándole, ni le agradecemos la provisión con la ofrenda. Y no estoy hablando de que usted tenga que ofrendar, no, porque no es deseo y obligación. No, es amor. Si usted ofrenda es por amor, por gratitud. Y aquí lo hemos enseñado, y si no mejor, no ofrende. Porque Dios no la va a ver, no va a ver con agrado su ofrenda, lo hemos dicho una y otra vez. No ofrende así, no por obligación y menos por necesidad. La misma palabra no lo aclara. Es decir, no dé pensando que va a recibir mucho, aunque esa es la promesa. Pero si su corazón no es simple, está pensando en el beneficio, Dios no le ve con agrado. Su bendición dice que el Señor te mire con agrado, ¿no? La bendición que declaramos semana a semana. Que Dios te mire con agrado. ¿Cómo nos va a ver con agrado si solamente hay interés? Esa fue la tentación o la tentación que puso Satán delante de Job. Y con Dios lo amenazó diciéndole, adiós Satán, diciéndole, ¿a poco de balde te sirve Job? Pues lo has bendecido y has puesto vallado, no puedo entrar a ponerlo a prueba. Por eso, como le has dado mucho, pues por eso te quiere, ¿no? Pero levanta tu mano contra él a ver si no maldice. A ver si no te maldice. Puso en duda. Porque eso es lo que siempre hace con nosotros. Nos pone en duda. ¿Dios? No, hombre, Dios no existe. Dios no lo hace. Eres tú, es tu esfuerzo, es tu entendimiento. No te has sacrificado mucho y nosotros ahí estamos. Ay, ¿cómo me he sacrificado? Ay, sí, porque no voy a fiestas o porque esto o aquello si es estudiante. Porque tengo un examen, no voy a fiestas y me sacrifico. Y sí es verdad, todos ustedes saben que yo no tengo
un oficio, no tengo una carrera, no soy un profesionista. Y la verdad es que admiro a quien es un profesionista, porque bien sé que significa esfuerzo y dedicación. Por eso no todos se reciben, solamente los que se dedican y se esfuerzan. Y eso mismo se aplica para la escritura. No todos obedecemos, solamente aquel que hace un compromiso con Dios. Una y otra vez yo insisto, el compromiso de cada uno de nosotros es con Dios, porque yo no salvo. Ningún ministro puede salvar, ningún siervo de Dios puede salvar, solamente Jesucristo. Entonces, ¿con quién es su compromiso? Con Jesucristo, entiéndalo, mi hermano, mi hermana, con el Señor Dios Todopoderoso. Y si usted no cumple su compromiso, atención, porque la palabra usted ya lo sabe. Dice Jesús, desde el Antiguo Testamento, lo que le prometes a Dios, apresúrate a cumplirlo, porque te va a demandar lo que no cumplas. Ay, Señor, es que se me olvidó. ¿Sí? ¿O te arrepentiste de cumplir lo que me habías prometido? Usted prometió servir a Dios. Cuando usted recibió a Jesucristo, su promesa fue seguir a Jesucristo, seguir las enseñanzas de Jesucristo y obedecer a Jesucristo. Y la verdad es que no lo hacemos. La verdad es que pretendemos engañar a Dios diciendo que obedecemos. Hacemos lo que queremos, esa es la verdad. Y en el momento que queremos hacerlo. No nos acordamos de Dios, excepto cuando hay necesidad. Entonces sí, nos acordamos mucho de Dios. Y le pedimos mucho a Dios. El justo por los... Pero Jesucristo murió una sola vez para salvarnos a nosotros los pecadores. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el camino que dice Jesucristo. Nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. Nadie podemos, ninguno podemos llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque la carne en realidad, usted debe de saber, ya entendió, que todos realmente nacimos muertos en la carne. Porque nacimos en el pecado y la paga del pecado es muerte. Por ello, cuando recibimos a Jesucristo es que recibimos ese Espíritu que no hacemos renacer en nosotros. Porque lo entristecemos, decía hace un rato, le entristecemos a Dios, entristecemos al Espíritu con nuestra actitud, con lo que hacemos, con nuestra vida que continúa en pecado, porque pensamos como los antiguos, que llegamos a Dios, los antiguos llegaban a Dios, ofrecían su holocausto y habían sido perdonados. Y nosotros tenemos el arrepentimiento. Ay, me arrepiento y ya. Pero su arrepentimiento no es verdadero, mi hermana. Porque hemos dicho, el arrepentimiento viene con el firme propósito de no continuar en lo mismo. Pero realmente no lo entendemos. Jesucristo nos ofrece morir con Él en la carne y vivir con el Espíritu. Eso es lo que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo. Esa vida en el Espíritu. Por eso somos nueva criatura, mi hermano, mi hermana. Nuevas criaturas hemos sido hechas ahora en el Espíritu. Pero recibimos esa vida nueva para cada día esforzarnos por obedecer y seguir a Jesucristo. El 19, mi hermano. En el cual también en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando murió, dijimos hace un momento, fue a los infiernos a darle testimonio a los demonios de su victoria. Cristo tiene poder sobre todas las cosas, incluidos los demonios.
Y aquellos que no lo habían visto, porque estaban y están encarcelados, esos que, hijos de Dios que tomaron a las mujeres hermosas, porque además dice, viendo que las mujeres eran hermosas, escogió dentro de ellas, esos hijos de Dios, o sea, vieron a las más despampanantes, a las más hermosas. De esas hermosas todavía escogieron las más hermosas. Y Jesucristo va entonces en el Espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. Así que Jesucristo ocupó el lugar de cada uno de nosotros en la crucifixión. Vamos a Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso hemos dicho que cuando Jesucristo sintió abandono, porque el Espíritu Santo que había convivido con él durante 3 años y medio aproximadamente, desde su bautizo hasta esa noche en el Monte de los Olivos, en ese momento el Espíritu se separaba de él, para que Jesucristo pudiera entonces cargar con los pecados de toda la humanidad. El Espíritu no podía continuar con él si él recibía el pecado de todos nosotros, porque no puede convivir el Espíritu con el pecado. Así que Jesucristo sintió esa enorme soledad de ya no contar con el Espíritu Santo. Por eso su angustia, temor en la carne, porque sabía cómo iba a ser castigado posiblemente, pero su angustia mayor no era el sufrimiento en la carne, sino la separación del Espíritu. Por eso buscó consuelo con sus amigos, con sus discípulos, que tampoco le dieron consuelo. Mire, tenemos 5 años con esta congregación, ya cumplidos. Y yo me sinceraba con él y le decía, estoy en un conflicto espiritual, porque creo que no he hecho bien mi trabajo para Dios. Porque veo que las vidas de mis hermanos en la congregación no prosperan, continúan en el mismo tema. Así como los conocí y entendí en algunos de ustedes sus problemas, en la gran mayoría continúan en esos problemas. Y después meditando dije, bueno, el Señor Jesucristo convivió con sus discípulos día y noche, que no lo hago con ustedes, durante 3 años y medio aproximadamente. Y tampoco entendieron. Ninguno entendió su sacrificio, ninguno entendió lo que ya Jesús les había revelado, hasta que llegó el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo habitó en cada uno de ellos, entonces fueron transformados. ¿A qué me lleva esto? A que muchos de los aquí presentes y de los que no están, no han recibido al Espíritu Santo. Por eso no se han transformado. Y podemos tener 10 años y 15 años y 20 años, si Dios nos permite, 25, y vamos a estar igual si no aprendemos a recibir al Espíritu Santo. Porque no es por la capacidad humana. El Espíritu es el que nos transforma. Si no tenemos al Espíritu, por eso no podemos cambiar. Porque queremos hacerlo en nuestra propia voluntad y fuerza. Cuando ya hemos sido muertos a la carne y ahora lo que vive en nosotros, o debería de vivir en nosotros, es el Espíritu Santo. Medite sobre esto, mi hermano. La Escritura nos enseña que debemos meditar en la palabra para irla entendiendo. Quizá usted no lo ha entendido, o quizá yo realmente no he hecho bien mi trabajo. Pero no noto, sinceramente, mis hermanos, unos cuantos en esta pequeña congregación.
sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por esa herida de Jesucristo fuimos sanados, pero no lo entendemos. Queremos seguir viviendo en nuestras tristezas y en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, porque esas pruebas que Dios ha puesto delante de nosotros le huimos. Mire, no comparto con Oli lo que hizo con Jimé, pero sí la admiro. Sí admiro ese coraje que tuvo para correrla, caramba. Cualquiera que los que yo decía, qué mala mamá es Oli, ¿cómo se atrevió a correr a Jimé? Por eso muchos de nosotros criticamos y juzgamos superficialmente, no sabemos. Porque mi hijo ya está grandecita, ya tiene 30 años, también es justo que ella vea por ella misma. Porque si no van a tener 40 años, y yo no sé, ahora los jóvenes no se quieren casar. Se quieren juntar. O peor tantito, nada más tener unión marital, que no es marital, porque se llama fornicar, con uno y con otro novio. Eso es lo que quieren ahora los jóvenes. Y cuando hay consecuencia, es decir, cuando hay un hijo o una hija, le corren. Ahí dejan a la mujer y a los hijos tirados. Porque como Dios es bueno, pues Dios verá por ellos, ¿no? Yo soy chavo, y además soy guapetón, y además estoy en mi tiempo de disfrutar. Y dejamos a la mujer con 2 y 3 hijos. Y los papás, un padre, ¿no? Los papás, sí, hijitos. Total, ¿qué es? Que dejes a una mujer con 2 hijos y luego otra con otros hijos. ¿Qué importa? Porque no es su hija. Pero si fuera su hija, ¿quién sabe qué pensaría usted? Entonces, mis hermanos, es para sacar el carácter. Tome la sartén por el mango. Dios le dio autoridad. Pero somos tan apapachadores que lo que hacemos son hijos inútiles. Me dijo Oli, que tenga que dormir en el suelo, si duerme en el suelo. Que no tenga para comer, porque el que no, dice la Escritura, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Así que seguramente, porque Dios es bueno, sí tiene para comer. Pero es tanto nuestro orgullo y tanto nuestro coraje, porque como hijos pensamos que mi mamá es mala, que no ha venido a doblar rodilla y a decirle, mamá, discúlpame, te ofrezco mis disculpas, perdóname. No, es mucho el orgullo, es mucho el coraje, porque creemos que todo nos lo merecemos. Esto sucede en casa, no es el primo del vecino, del tío, ¿eh? Esto es testimonio cercano y real. Porque por Jesucristo, nuestras heridas, por las heridas de Jesucristo fuimos nosotros sanados. Pero ni así aprendemos. Pues que Jesucristo siga haciendo su sacrificio y que Jesucristo siga haciendo la labor, porque nos conformamos con poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Y ya que Dios actúe. ¿Y usted por qué no actúa, mi hermano, mi hermana? Por una razón, le falta carácter. Y el carácter es tan importante para Dios que no lo entendemos. Si David no se hubiera enfrentado a Goliat, no hubiera tenido el carácter que necesitó para guiar al pueblo. Pero le huimos a las pruebas y no queremos enfrentarnos, nos tiemblan las piernitas, me tiembla el corazón. 2:24 está bien. Vamos a Colosenses 2, del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto lo hemos oído una y otra vez. Por eso doy testimonio de lo que escucho de este señor Lozano. Tenemos derecho a ser pederastas. Tenemos derecho a ser sofólicos, ¿cómo se llama eso?
zoofílicos. Tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a ser homosexuales porque pues, es mi cuerpo. Tenemos derecho a ser lesbianos porque es nuestro cuerpo. Tenemos derecho a contaminar nuestro cuerpo con toda clase de porquerías, porque ya dijimos la semana pasada lo que tiene las drogas. Sosa cáustica, solvente para pintura, veneno para ratas, bueno, ya no sé ni qué más. Que cuando escucho, y eso es lo que los muchachos buscan. ¡Qué placer! Porque es la mentira del mundo. Porque eso es lo que vemos en todo tipo de películas y de novelas y de ya cualquiera cortometraje ya presenta lesbianos o lesbianas o homosexuales y la droga como si fuera lo cotidiano. Y los muchachos pues caen en eso, porque pues, eso es lo que enseña el mundo. Ya está Disney va a sacar muñequitos. Lo sé mi hermana, porque eso es lo que está enseñando Satán y no nos damos cuenta. Y no queremos rescatar a nuestros hijos porque los seguimos solapando y porque las leyes cada vez nos siguen acorralando. Pero si usted le muestra desde niño la Escritura, cuando el niño tiene un corazón receptivo y la niña para aprender de Jesús y de lo que Dios quiere que hagamos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Sí, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que dice el mundo. Cristo y el Señor nuestro Padre dice otra cosa. Pero pues es más rico, ¿no? La tacha o la línea. Saben ustedes que estuve en prisión, ¿verdad? Di testimonio. Y saben también que tocó guitarra. Porque Dios es bueno. Porque un día compartí una celda muy grande. Yo creo que había allí viviendo como 40 personas. Y un día llegó ahí una guitarra, yo no supe ni cómo llegó, pero la agarré. Ya cuando estábamos encerrados, porque nos encierran a las 7, o no sé si a las 6, o ya no me recuerdo. A las 6 o 7 de la noche debemos de estar, después de pasar lista tenemos que estar recluidos. Así que ya era noche, las 7 o 7 y media, y vi una guitarra y empecé a tocarla. Y pues se oye en las otras celdas y demás. No mucho tiempo después me mandaron llamar a donde uno de los jefes para amenizar sus fiestas, porque también hacen fiestas y todo. Y me ofrecían la coca. No lo hice porque no me dio la gana, porque Dios es bueno, porque pensé, si de joven no lo hice, menos ahora me da, y menos aquí. Sí tomé un vino que hacían con... ¿Saben que en las prisiones está prohibido entrar con guayabas, con todo la fruta que se fermenta no se puede ingresar, porque se hace precisamente un licor, un vino de lo que fermenta. Pero se las ingenian siempre, entonces hacían ya ni me acuerdo cómo se llama, sabía horrible, pero prefería eso que la línea. Ándale, es gratis y no sé cuál. El Espíritu nos llama, mi hermano, y el Espíritu está ahí. No, y nos fortalece, y es algo que yo he conocido de cerca. Por eso digo, yo sé lo que es ser humillado por el hombre, y también sé que la promesa de mi Señor es que no voy a volver a ser humillado. Yo entiendo bien eso. Hay muchas cosas que a veces no me voy más para allá y no les doy testimonio completo. Pero hay cosas que entiendo, por eso hablo de lo que hablo. No porque me lo inventé. Por eso me recuerdo mucho de mi hermano Miguel, que algunos de ustedes conocieron. Lo que prediques, Víctor, te lo tienes que tragar, esa fue su palabra. Tienes que haberlo asimilado. Sí, mi hermano, muchas de esas cosas las sé, las viví. No, según los rendimientos del mundo y no según Cristo.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios mismo, porque Jesucristo mismo da testimonio, mi Padre y yo somos uno. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él vivió en carne como Dios santo, como su Padre, sin pecado, hasta que el Espíritu salió de Él y recibió los pecados de nosotros. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aún de los principados, esa organización que tiene Satán, la aplicó del conocimiento que recibió de Dios, no de Él. Esos principados y potestades que Él estableció a través de esos dioses que hemos hablado, detrás de un Dios X hay un demonio. Y tienen poder esos demonios porque tienen muchos adeptos. Por eso siempre decimos, es que es el santo de mi devoción. Esa devoción que usted le da a ese ídolo es un demonio que adquiere poder. Entonces adquiere un principado o una potestad, porque tiene muchos seguidores que hacen lo que ese ídolo quiere que hagan. Por eso adquieren, y Satán los tiene también en este ordenamiento. Según el poder de ese demonio le da un principado o una potestad. Pero Jesús tiene autoridad, es cabeza de todo principado y potestad, porque ya los venció en su muerte en la cruz. Por eso nosotros podemos vencer, mi hermano, mi hermana, porque el Espíritu que Jesucristo nos da es el mismo, actuando dentro de nosotros. Pero insisto, no lo entendemos. No queremos que el Espíritu actúe. Queremos nosotros actuar. No podemos dejar ese yo, que significa el abandonar, como dice Jesucristo. Si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Tú ya no eres tú. Jesús ya no es Jesús. Víctor ya no es Víctor. Sammy ya no es Sammy. Ya no somos nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Ese Espíritu es el que nos da la fortaleza para no claudicar. Hoy no viene otra vez mi hermana Carmelita, pero yo noto, porque sí veo, que a veces nada más hay uno siguiendo a Carmelita en su oración. Uno. Y ella continúa, y continúa. No importa si es uno. Es su compromiso con Dios. Y todo aquel que quiera compartir, amén. Pero eso no es fácil. Cuando se vive un ministerio y se ve poca respuesta, desanima. Pero para eso está el Espíritu. Así, haz tu trabajo, que yo soy el que juzgo y yo soy el que califico, no tú. Así que Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fuimos circuncidados de una manera diferente, es el nuevo pacto con Dios. La circuncisión significaba el pueblo apartado de Abraham, de los descendientes de Abraham, para el Señor nuestro Dios y Padre. Ahora con Jesucristo somos circuncidados cada uno de nosotros, pero no en la carne, ahora es en el corazón, vamos a entenderlo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Por eso nos ha enseñado, cuando nos bautizamos, morimos juntamente con Cristo en la carne, en ese juicio del que acabamos de hablar de Noé, ese juicio por agua. No fuimos muertos en ese juicio, resucitamos juntamente con Cristo. Pero ahora, en esa nueva criatura, ya no somos más de este cuerpo, aunque estemos en este cuerpo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese mismo Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el que nos va a levantar a nosotros. La garantía es que resucitó a Jesucristo y Jesucristo intercede por nosotros.
Jesucristo es el que nos justifica. Y por el poder de Dios el Padre, Jesucristo nos va a resucitar. Ahora en el Espíritu dejaremos este cuerpo, pero resucitaremos en el Espíritu. El 13, mi hermano. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros que estábamos muertos, ahora con Él, resucitamos en el nuevo Espíritu, siendo perdonados todos nuestros pecados. Por eso decimos, no insistamos en lo mismo. Si usted ya entendió todo su mal actuar antes de recibir a Jesucristo, debemos de esforzarnos por dejar esa vida atrás para ser agradables al Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya leímos también, estudiamos la semana pasada, sobre la ley. La ley nos condena a todos a muerte, porque todos hemos pecado. Y según la ley, el que quebranta la ley es reo de muerte. Así que Jesucristo anuló ese decreto de muerte contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así como un manifiesto se pone en la puerta, por ejemplo, cuando usted, Lutero inclusive es lo que hizo. Lutero clavó en la puerta de la iglesia su reforma. Así también en el pasado, los edictos de un rey se clavaban en la plaza, en un madero, en un árbol en la plaza, para que todo el mundo pudiera conocer el edicto del rey. Así, en la cruz de Jesucristo se clavó el acta de los decretos que estaban contra nosotros, para entonces, despojando a los principados y a las potestades demoníacas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero hacer una aclaración. Hay potestades también y principados angelicales, todavía de ángeles que obedecen a Dios. Estamos hablando de ángeles caídos que también tienen principados y potestades. Por eso digo que Satán copió del ordenamiento de Dios para él hacer sus jerarquías para poder seguir dominando al mundo. Leímos que le dice Dios a Satán, ¿de dónde vienes? De darle vuelta al mundo, contestó Satán. Porque Satán está continuamente viendo a quién acusa, buscando las debilidades de cada uno de nosotros. Satán no conoce, ni puede estar no es omnipresente, no puede estar al mismo tiempo en todas partes, como Dios. Por eso él tiene que hacer circunferencia, recorrer la tierra. Pero sus demonios están reportándole continuamente. Es una gran organización cuando nos empezamos también a adentrar en lo que tiene Satán. Dime, mi hermana. Pastor, por ejemplo, mi nieto me pregunta, ¿por qué Dios no acaba con la pandemia? ¿Por qué Dios no acaba con la pandemia? Y yo me imagino, porque una vez que me ha dicho eso, yo me imagino a Dios luchando contra las fuerzas oscuras, o sea, contra potestades malignas. Eso ha sido desde el principio, mi hermana. Desde que Satán tentó a Eva y Adán, ha habido un conflicto entre las fuerzas de Satán y las fuerzas angelicales. Ahora bien, Dios tiene el control, pero permite las consecuencias de nuestros actos. No sabemos, se dice que este virus quizá fue liberado a propósito por científicos chinos. De hecho, no hace mucho estaban proponiendo enjuiciar a China por haber dejado este virus escapar, o quizá con todo propósito. Entonces, de la misma manera que nosotros en forma individual debemos de vivir la consecuencia
de nuestro pecado, de nuestra falta. Por ejemplo, no educamos bien a los hijos desde pequeños, vemos las consecuencias. O sea, a los 30 años se exige que todavía lo sigan manteniendo porque está chiquito, se siente con derecho. Entonces, como padres vivimos la consecuencia de nuestra falta de sabiduría para educar a nuestros hijos. Esa consecuencia, ¿cómo la podemos dejar atrás? Pidiendo perdón, volviéndonos a Dios, arrepintiéndonos y tomando cartas en el asunto, porque ya dije hace un momento, dejamos que Dios haga la solución. Ya me arrepentí y pongo en las manos de Dios a mi hija, a mi hijo, y que Dios lo solucione. No, nosotros tenemos que tomar acción, porque somos muy comodinos, dejamos que Dios haga la obra. Entonces, la consecuencia de cada acto, Dios permite que suceda. Así que si fue un propósito maligno de los científicos chinos, o fue un error porque no la encapsularon bien, o no sé bien cómo se trate este tipo de virus, cuando los están inventando, porque se supone que esto no es algo que es un virus que fue creado por los científicos. Se les escapó, por eso se piensa que no tenían la vacuna, no tenían el antídoto. Si bien lo crearon, lo dejaron escapar o se les escapó antes de que pudieran tener el antídoto. Entonces, Dios permite la consecuencia de ese acto perverso, porque es la perversidad humana, la maldad humana. Dios quiso poner orden en la maldad cuando hablamos ahorita de Noé. Mandó un juicio sobre toda la humanidad y nada más quedó Noé y sus hijos. Pero la actividad demoníaca continúa. Aunque Dios nada más liberó a Noé y a sus hijos empezaron a desviarse. Cam y Jafet, solamente Sem permaneció fiel, pero Cam y Jafet empezaron a caer otra vez en las tentaciones de los demonios. Hasta la venida de Jesucristo, que nos da salvación espiritual a todo aquel que querramos recibirla. Pero el mal continúa. El mal continúa haciendo su labor. ¿Por qué? Porque los hombres, la humanidad, hace lo que Satán quiere. Decimos hace un momento, ya no mientas, pues miento con una facilidad. Miento en casa, mienten los niños, miente el papá, miente la mamá, todos mentimos. Eso tiene una consecuencia. Decimos, también aquí hemos enseñado, hacemos un mal trabajo, y puse como ejemplo, me recuerdo ahorita, el que parcha las llantas. El tarachero no aprieta bien los birlos, por lo que sea, porque se distrajo o porque nada más al llegue, no sé. Usted va circulando, va a carretera, va a 120 kilómetros, pues los birlos se van aflojando y la llanta vuela. ¿Qué pasaría con usted? O aquel que va manejando, o se voltea, o choca contra otro auto, posiblemente mate a una persona del otro auto, o posiblemente mueran las personas que vienen con él en el auto que apretó mal los birlos, el talachero. Y a veces el talachero ni cuenta se da. No se enteró de lo que provocó su mal trabajo. Y muchos de nosotros hacemos eso. Hacemos mal el trabajo y no entendemos ni nos damos cuenta de las consecuencias que provoca nuestro mal trabajo. Entonces Dios permite las consecuencias de nuestro actuar. Pero cuando no entendemos bien los designios de Dios, la primera reacción es que Dios intervenga. Queremos que Dios solucione todos nuestros pecados, pero no nos arrepentimos. Si estas personas científicos que dejaron escapar este virus, ya hubieran doblado rodilla,
y hubieran pedido perdón a Dios, muy posiblemente ya hubiera parado la consecuencia. Pero somos rebeldes y no pedimos perdón. Y queremos una bendición de Dios sin el acto del perdón. Y ya hemos dicho aquí, sin perdón no hay renovación, sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay renovación. Entonces seguimos. Yo no sé si esas personas estén ahora queriendo inventar otro virus, porque ahora resulta que sí, ese virus aparentemente, el coronavirus, sí muta, porque ya hay otros infectados, pero no es el mismo virus, ya mutó. Entonces, si es la voluntad de Dios que a través del pecado humano suframos un gran diezmo en toda la población, sea diezmada la población, es consecuencia de nuestros actos. Es como cuando provocamos en la infidelidad el divorcio. Después queremos que Dios resuelva que no nos divorciemos, cuando nosotros lo provocamos. Lo que pasa es que no queremos pagar la consecuencia de nuestros actos. Nos negamos a pagar la consecuencia de nuestros actos. Solamente si nos arrepentimos y pedimos perdón, puede ser que nuestro corazón sea consolado, pero también puede ser que el matrimonio no sea otra vez unificado. Eso quedó roto. Porque la tristeza del corazón del que fue afectado queda tan lastimada que no puede renovar. Tiene que pasar un tiempo para poder consolar su corazón. Todos somos tan necios que no perdonamos. Que te perdone Dios, aquí también ya hemos predicado sobre que te perdone Dios, pero yo no. Entonces, no es que Dios no quiera actuar. Lo que pasa que no nos unimos ni como pueblo, ni como nación, ni como iglesia a pedir perdón, mi hermano. Porque es lo mismo que sucede cuando oramos por un tercero. Y vemos, yo noto, le pedí a mi hermana Carmelita que en un libro, ya le di lo que yo tenía de oraciones, de personas, desde que empezamos este tema, y le dije que lo plasmara en un libro, para poder estudiar o poder dar testimonio en cuáles Dios se ha manifestado y en cuáles no. Porque nosotros bien oramos por el bienestar de un prójimo, pero no sabemos cuál es la actitud de ese prójimo. Si es una actitud de idolatría, si es una idolatría de negación a Dios, o sea, también eso tiene que ver. Por eso decimos, ¿por qué el Señor no? ¿Por qué en unos sí actúa y en otros no? Porque no conocemos el corazón de las personas. Y mientras una persona sea idólatra y niega a Dios y no se quiera acercar a Dios, también Dios no se manifiesta. No es que no quiera actuar, porque Dios es bueno. De hecho, Dios ya empezó a actuar desde el principio con Adán y Eva, cuando promete a Jesús, para que hubiera un Salvador para todo aquel que quiera aceptarlo. Pero continuamos sin aceptarlo, mi hermana. Continuamos sin querer aceptar a Jesucristo. Los chinos son budistas, yo no sé si esos científicos son budistas, lo desconozco. Pero su Dios no es el único y verdadero, son otros dioses que ellos inventan. Entonces Dios por eso no actúa como quisiéramos. Es como cuando decimos, cuando viene el tema Dios no existe, porque si existiera no habría guerras. Si Dios existiera no habría hambrunas, no habría tanta matanza, tanta necesidad. Pero es lo que provoca el ser humano. La guerra la provoca el ser humano porque queremos tomar lo que no es nuestro la mayoría de las veces. Y cuesta muchísimo dinero las guerras para hacer negocio, los que fabrican el armamento, etc. Hay intereses muy mezquinos, contrarios a Dios totalmente. Pero hay algo que es verdad. Yo, tu abuela, tu madre y tu entorno, no tenemos coronavirus, hijo. Porque somos hijos de Dios. Nos tiene apartados. ¿Por qué no con toda la humanidad? Porque la humanidad no se ha arrepentido. Porque la humanidad no busca a Dios.
Aquí hace rato dijimos, gracias Señor, porque en esta pequeña congregación tuya, tú te has manifestado y nos has mantenido sin contagios de coronavirus. Y parece que esto va a continuar. Ahorita viene octubre y viene la famosa influenza que ya declaró este señor Gatell, que se puede hacer una con el coronavirus y haber un pico. Otro pico. Y ya Rusia, ayer me dijo Oli, cerró fronteras de nuevo, porque hubo otra vez un repunte de coronavirus. Y en algunos lugares de Europa también, que lo he estado buscando en noticias y no lo dicen. No sé si ya la misma situación económica esté provocando que ya no se divulgue tanto. Pero Rusia sí salió ayer. En el Facebook, que insisto, también hay que tener sus precauciones, porque ya a veces también se falsea tanto en este medio que se inventó. Triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió a los demonios. Deuteronomio 10, 16 y 17. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Esto viene en Deuteronomio. Ya había sido Abraham circuncidado, ya había habido el pacto de la circuncisión en el varón. Pero ya en Deuteronomio nos avisa el Señor, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que ahora nosotros somos circuncidados en el corazón. Ya dije hace un momento, la circuncisión con Abraham significó el pacto de Dios para apartar a su pueblo. En esto conocerían todos que el judío era un pueblo apartado por Dios. Pero ahora para todos los que no somos del pueblo de Israel, la circuncisión es en nuestro corazón, y también lo previno Dios desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio 10, 16, 17 y también en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto me encanta a mí. El corazón tuyo y el de tu descendencia. Pero para que haga esto, tienes que enseñar al niño, a Emiliano, tú como abuela, esta Fabiola que está allí como madre, enseñar al niño en los caminos de Dios, para que así como tu corazón es circuncidado, el de tus generaciones, el de tus hijos, el de tu descendencia, sea circuncidado, sea también apartado. Por eso dimos nuestros hijos. Es una bendición saber que podemos orar por nuestras generaciones y van a ser también salvos. Podrá venir muchos virus y podrán venir guerras y podrán venir muchas calamidades y aún podremos morir nosotros, pero ya estamos apartados para Dios. No importa si nos morimos hoy o mañana. Por eso siempre he dicho, ponga en paz su corazón con Dios ahora mismo, no espere mejor mañana o mejor pasado mañana. Hágalo ahora, póngase en paz con Dios, porque no sabemos cuándo Dios lo va a llamar. Y hasta ahí tuvo usted la oportunidad de aceptar la salvación de Jesucristo, con vida en la carne, aunque realmente sabemos que estamos muertos en la carne. Pero por ese libre albedrío, por esa decisión, por esa voluntad mía de buscar a Dios, no por interés, sino porque reconozco que soy su creación y reconozco que soy su propiedad, es mi Señor. Y si es mi Señor, entonces soy propiedad de ese que es mi Señor. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por eso decimos, es con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser que debemos de recibir a Jesucristo cuando damos esa declaración. Romanos 6, del 4 al 10, la voy rápido porque ya son las 12. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A través del bautismo morimos con Jesucristo al pecado, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ya no en esa vida que vivimos antes de recibir a Jesucristo. Podemos caer, mi hermano, mi hermana. Yo he dado ese testimonio, recibí a Jesucristo en mi juventud, y esa vanagloria de la que hablo,
Porque confundimos. Satán nos confunde todo el tiempo. Hoy lo entiendo bien, pero en ese momento no lo entendí. Me dejé llevar por esa vanagloria que es uno de los pecados favoritos de Satán. Tú puedes. ¿Para qué quieres a Dios? Si tú puedes, ya sabes cómo hacer negocios, ¿no? ¿Ya viste cómo? ¿Para qué quieres a Dios? Dejé de agradecer, dejé de orar. Pues yo puedo. Yo sé, los placeres del mundo y los problemas también del mundo que yo provoqué. Estábamos hablando hace rato de la infidelidad. Yo provoqué con mi actitud. Provoqué esas rupturas que después quise consolar, como muchos en el mundo, con el alcohol. Y menos estuve con Dios. Y Dios me avisaba, te quito esto. Medita en tu corazón, pide perdón. Pero yo estaba en el rock and roll, como es mi expresión. Y tuve esa rebeldía que acabo de hablar de Jimé. Esa rebeldía la tuve yo contra mi Padre Eterno. No, yo puedo, yo sé. Y según yo quería ser y quería otra vez volver a tener éxito en el trabajo y con el alcohol solventar mis tristezas morales. Lo único que hice fue acarrear más quiebra espiritual, moral y económica. Hasta que terminé la prisión que acabo de hablar hace un rato. Hasta entonces, doblé rodilla y pedí perdón. Por eso sé muy bien que el perdón renueva. Por eso sé muy bien que Dios nos quiere rescatar y está dispuesto a perdonarnos. Pero necesitamos nosotros arrepentirnos. Dice el Señor, si te arrepientes y vuelves a mí, y doblas tu rodilla, yo te perdono y te bendigo de nuevo. Y esto hizo conmigo. Dios me perdonó y volvió a derramar su bendición en mí. Pero si no pedimos perdón, mi hermano, mi hermana, no vamos a lograr eso. No vamos a permitir que Dios derrame su bendición. Porque Dios ya me había bendecido. ¿Y qué hice con la bendición de Dios? Tonterías. Por eso digo que bendito Dios que nos hace esas pruebas. Porque entonces usted ya mire. ¿Voy a volver a caer en esto para que me pase eso? No. ¿Que hay tentaciones? Sí. ¿Que hay que doblar rodilla y pedirle al Espíritu que nos ayude con fortaleza? ¿Que tenemos que contestarle a Satán en la tentación con palabras bíblicas? Sí. Aléjate de mí, Satanás. Escrito está, el Señor tu Dios servirás y solamente a Él honrarás. Tenemos palabra para poder rechazar las tentaciones, pero no las ejecutamos. No hacemos uso de eso hasta que nos pasa algo terrible. Y entonces, esa renovación de la que habla el Padre se ejecuta porque lo permitimos. Si no le permitimos a Dios, no actúa porque no va contra nosotros. Solamente si nosotros queremos. Él no nos impone su voluntad hasta que ya somos sus hijos. Entonces sí, nos pide que hagamos su voluntad. Pero si no estamos con Él, no nos obliga a cumplir su voluntad. Porque no es por obligación, ya lo hemos dicho, es por amor. Por eso aquí decimos, aquí no le obligamos a nada, ni le prohibimos nada. Que usted quiere ser fornicario, pues séalo o séala si es mujer. Que usted quiere ser mentiroso, pues siga siendo mentiroso. Que usted quiere engañar, pues siga engañando. Pero aquí dice el Señor que no haga eso. Ya lo sabe. Si usted no obedece es porque no quiere. No porque no lo sepa. Quizá antes no lo supo, antes de estar en la palabra y de aprender de la palabra. Pero hoy ya no puede usted negarlo.
Y si usted no obedece es por una simple razón. No ama. No ama. Por eso dije hace un momento, Jimeno ha regresado a ofrecer disculpas. ¿Qué me deja decir esto? ¿Qué me deja pensar? Pues no ama a mamá. Pues la querrá como muchos, ¿no? Pero una cosa es querer y otra cosa es amar. Casi todos sabemos querer, dice mi cuate José, pero pocos sabemos amar. No, yo no dudo que quiera a Oli, pero de ahí a que la ame, el orgullo es más poderoso. Me humilló, me corrió. ¿Por qué te corrió? Pues porque no obedeces. ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres hacer de tu vida un cacahuate? Donde no lo vea, donde no sufra mi corazón. Te pondré en manos de Dios. Pero tú tienes que actuar, porque yo no puedo pedirle al Señor perdón por ti. Usted no puede pedirle perdón a Dios por Emiliano o por Fabiola, ni a la inversa. Es personal, lo hemos enseñado muchas veces. Es cada persona. Puede tener una cobertura, Emiliano, a través de la oración, y sobre todo ahora que es niño. Pero va a llegar el momento que es un adulto y él tiene que decidir. Y por él mismo aceptar al Señor nuestro Dios. Y si no obedecemos, insisto, es porque no amamos. Podemos querer, ay, bueno, ay, te quiero. ¿Me quieres? Sí, te quiero mucho. ¿De qué a dónde? ¿De qué a la luna? Decíamos de chiquitos. No entendíamos bien eso. O era un amor sincero. Pero hoy entendemos que una cosa es querer y otra cosa es amar. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya lo había leído. Y luego sigue, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros tenemos la garantía por el Padre, en su palabra, de que vamos a ser resucitados. Por eso cuando acudimos a un sepelio, una palabra de consuelo es, nos vamos a volver a encontrar. Hoy sabemos que no va al lugar oscuro. Quien ha recibido a Jesucristo duerme mientras Jesús regresa a resucitarnos. Y esa es una certeza. En eso se basa la fe en Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, por eso los sacerdotes, los judíos, los fariseos y los saduceos querían a toda costa impedir que los apóstoles predicaran la resurrección de Jesucristo. En eso se basa esta vida nueva. En que Jesucristo, así como Él resucitó, nos dice que nos va a resucitar a nosotros, a esa vida esplendorosa. Hoy tenemos que seguir sufriendo porque estamos en el mundo. En el mundo sufrirás aflicción, dice Jesús. ¿No lo avisó? Todo nos lo ha avisado, todo nos lo ha dicho la palabra. Pero o no estudiamos o se nos olvida, o no queremos entenderlo. El 6, mi hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese que fuimos antes de recibir a Jesucristo, fue crucificado juntamente con Él cuando aceptamos a Jesucristo. Ese viejo hombre, esa vieja mujer que fuimos, ya no debe de ser más. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, este cuerpo que es endeble, este cuerpo que es de carne susceptible al pecado, va a ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nosotros ya dejamos este cuerpo, Jesús, si recibimos a Jesucristo, Jesús nos justifica delante del Padre. Y ya nada más dormimos en la espera de que Jesús regrese a resucitarnos. Ahora, el cuerpo del pecado ya fue entregado. Cuando resucitemos, si hay algún resquicio de pecado en nosotros, Jesús mismo nos va a purificar. Seremos como ángeles entonces, juntamente con Jesucristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Solamente morimos una vez en la carne. Hay una muerte segunda. Nos lo declara también Jesucristo. Esa es precisamente la muerte de condenación. La muerte segunda es la que sufrirán aquellos que no recibieron a Jesucristo y que serán condenados a ese sufrimiento juntamente con Satán y sus demonios en el infierno. Deberíamos de temblar con eso porque lo hacemos muy fácil, pero no es así. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Jesús murió una sola vez. No necesitamos más sacrificios. Necesitamos ser obedientes y vivir las pruebas. Pero no necesitamos de más sacrificios, porque Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Todos aquellos que nos agarramos de Jesucristo somos salvos. Jesús nos lo declara diciendo: todo el que cree en mí ya es salvo, pero todo aquel que no cree en mí ya ha sido sentenciado. Así nos lo dice de claro y simple. Para Dios vive. Ajá. Y luego ya por último Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó desde el principio, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. No pagamos nada, no podemos pagar a Dios nuestra salvación. Ese es uno de los enlistados que puso Lutero en la puerta, con las, ¿cómo se llama estas? Las tesis. Tesis de Lutero. Sí, las tesis, pero la bula esta del Papa de perdón de pecados. Sí, la bula papal. La bula papal. Aún estando, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo adentrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí mi hermano ya está hablando, cuando dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que mi hermano, él ya nos está viendo aquí, mi hermano Pablo, en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el tiempo después del sacrificio de Jesucristo, todo el tiempo que ha pasado, todos estos siglos, todo aquel que acepta a Jesucristo muestra en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para ser salvos en Jesucristo. Y luego el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. También en algún momento hemos aprendido que Dios nos dio una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe con la que Dios nos dotó desde que tenemos aliento de vida. Es nuestra responsabilidad, ahí sí es nuestra responsabilidad, acrecentar nuestra fe. Y para acrecentar nuestra fe debemos de ver y de oír. Porque viendo las maravillas de Dios, no las aceptamos. Dice mi hermano David, la creación misma da testimonio de tu poder. Y vemos su sol y su día, decía Oli hace un rato. El día y la noche se cumplen porque es voluntad de Dios y porque es fiel a su palabra. Mientras haya vida en la tierra, le dijo a Noé, habrá día y habrá noche. Fiel a su palabra. Pero vemos esas maravillas y como las vemos en forma cotidiana, dejamos de reconocer el poder de Dios. Y la fe es don de Dios, no es nuestra. No por obras, para que nadie se gloríe, una de las tesis de Lutero. Porque los papas ofrecían en el tiempo de Lutero la salvación de los pecados de usted y de toda su familia por un costo. Le daba su certificado, que todavía hay, y decía, entrada directa al cielo, no sé bien cómo le decía la bula. Y cuando caiga la moneda y suene, tu familiar estará saliendo del purgatorio. También, bueno, pero tenían valor. Sí, hasta la fecha. Sí, esas beatificaciones o beatitudes papales tienen valor económico, lo sé, ahí
En la Plaza San Pedro se venden en las tiendas. Porque siguen haciendo un comercio de la palabra de Dios en todas partes. Por eso aquí decimos, mi hermano, si usted ofrenda es para Dios. Y tenga la certeza que es para Dios. Porque todavía, dice la señora Oli, da testimonio de que nos sigue bendiciendo el Padre. Y de tal forma que nuestro trabajo para Dios es por amor a Dios, no buscando un interés económico, porque Dios nos ha bendecido de todas las maneras. Señor y Padre nuestro, gracias por este día. Padre, hay una cierta tristeza en nuestro corazón de ver que dejamos de venir. La razón que sea, Señor, tú la conoces. Tú conoces la vida de cada uno de tus hijos, de esta pequeña congregación. Te rogamos, Padre nuestro, que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender el compromiso y la importancia de conocer de ti. A entender, Padre nuestro, que sin ti nada podemos. Ayúdanos, Señor. Es en el nombre de Cristo que oramos y rogamos, porque tu congregación no se pierda, porque haya en nosotros la necesidad, desde el fondo de nuestro corazón, el anhelo de venir a encontrarnos contigo en el día que tú designaste para servirte, honrarte, alabarte y agradecerte. En el nombre de Cristo, Señor, que cada uno de tus hijos, a través del Espíritu, sea motivado, sea también regañado inclusive, Señor. Llamadas de atención necesitamos, Padre nuestro, para entender que solamente hay un Dios y solamente hay un Hijo, que es Jesucristo, y solamente hay un Espíritu, que es el que habita ahora en medio de nosotros. En el nombre precisamente de tu Hijo Jesucristo, porque no hay otro nombre que nos hayas dado a conocer, es que te rogamos, Padre nuestro, que por tu gracia y tu amor continuemos, Señor, delante de ti. Ayúdanos a esforzarnos y a preparar nuestro corazón para el próximo domingo. Que aquellos que hoy no están en medio de nosotros, Padre, que sientan la necesidad de venir a doblegar rodilla delante de ti, y que, Señor, no nos olvidemos de agradecer, sobre todo, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, y podemos dar testimonio, Señor, de que precisamente en tu misericordia somos grandemente bendecidos. En el nombre de Cristo, gracias siempre, Señor. Te alabamos con un corazón simple. Ayúdanos, Padre nuestro, a continuar así todos los días de nuestra vida en la carne, hasta que tú, Señor, nos llames delante de ti. Bendito eres por los siglos, en el nombre de Cristo. Amén. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, abrimos los brazos para declarar una vez más y abrazar la bendición que tú preparaste desde el principio con tu siervo Moisés, para que Aarón como sacerdote, al bendecir al pueblo, lo hiciera de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor, bendito eres. Abrazamos, Señor, y hacemos nuestra tu bendición. Padre, te rogamos que vaya delante de nosotros todo el tiempo hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias siempre, en Jesús tu Hijo amado. Amén. Vámonos a casa, vámonos en paz. Gracias.